Muy buenos días, apreciados estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar con otro contenido correspondiente a la cátedra de Arte y Patrimonio. El mismo está enmarcado sobre lo que es el arte griego. Este contenido corresponde a la semana 1, la clase A, correspondiente al segundo lazo. Espero pues que hayan tenido unas felices vacaciones, que hayan pasado pues bien con su familia y ya pues en inicio de este nuevo año 2020-2021 y estamos iniciando ya pues el segundo lazo. Como les dije, vamos a abordar lo que es el arte griego. Debemos saber que el arte griego estuvo marcado por ciertas características. Este arte se caracterizó por su equilibrio, por poseer una armonía, proporción y la búsqueda de lo que fue la belleza ideal. Este arte estuvo enmarcado por lo que fue el canon, es decir, él siguió ciertas reglas, ciertas normativas. Y pues esto, lo que constituyó el canon, se extendió por toda Europa, Asia y África. A continuación vamos a entender un poco lo que es esto de el canon dentro del arte griego. Ok, continuando vamos a ver la definición de lo que fue el canon en el arte griego. Tenemos que el canon es un término griego, significa regla, modelo, conjunto de normas y modelos utilizados por los escultores griegos. Bien, como podemos observar, aquí utiliza este término griego que es el conjunto de reglas, es decir, son ese conjunto de pautas que los propiciadores del arte griego utilizaron para poder generar lo que fue la escultura, la pintura y la arquitectura. Podemos ver las siguientes características de lo que constituyó el canon del arte griego. Los cánones griegos marcaron la escultura y la pintura de su época. La escultura tuvo como protagonista al ser humano, era una de las principales reglas de lo que era la cultura griega, donde el principal protagonista debía ser el ser humano. También tenemos que los escultores griegos trataron de plasmar la belleza física del cuerpo humano. Una de las principales características es que ellos se basaron y se enfatizaron en exaltar la belleza del cuerpo humano. Y más posteriormente, más adelante, nos encontramos en uno de los periodos donde se realza lo que es la plasmación del movimiento. Todo esto constituyó lo que fue el canon dentro del arte griego. Muy bien, una vez ya desarrollado y visto que este arte griego se desarrolló y se plasmó dentro de lo que fue un canon, es decir, unos estatutos, se regía por una regla. Ahora vamos a ver cómo este arte griego se desarrolló en tres grandes periodos. Uno de los primeros periodos donde se inició el arte griego fue el periodo arcaico. Ok, durante este periodo arcaico se extiende desde el siglo VII al siglo VI, es decir, desde el 660 antes de nuestra era. Este periodo estuvo caracterizado porque es allí donde se dan las primeras concepciones, las esculturas, las pinturas más antiguas se encuentran enmarcadas dentro de este periodo. También tenemos el periodo clásico, el cual va desde el siglo VI y V y se extiende desde el 475 hasta el 323 antes de nuestra era. Este periodo estuvo enmarcado por lo que fue la universalidad y la exaltación de la belleza, y en este periodo es donde estas grandes manifestaciones artísticas se extienden por todo lo que es el Mediterráneo. Y existe el tercer periodo, que fue el periodo helenístico. Este estuvo enmarcado desde el siglo III y II
desde el 323 al 31 antes de nuestra era. En este periodo se expandió más lo que fue el arte griego, extendiéndose por toda Roma. Muy bien, ahora debemos conocer también que esta cultura griega estuvo enmarcada dentro de unos antecedentes, es decir, lo que llamamos lo que es las civilizaciones prehelenística, es decir, lo que aconteció antes de la cultura griega, qué fue lo que motivó a esa cultura griega a realizar esas excelentes bellezas de obras de arte. Entonces vamos a entender un poco lo que fue las civilizaciones prehelenísticas. Las civilizaciones prehelenísticas son los antecedentes de las artes griegas que se registran en el arte minoico y el arte micénico. Estos son los antecedentes de lo que fue la cultura griega. Entre lo más conocido tenemos el Palacio de Cosno. En este palacio podemos ver que se ven grandes arquitecturas y en este es uno de los más conocidos dentro de lo que fue el arte minoico, y en él se pueden observar grandes figuras de esculturas, de pinturas, las cuales están enmarcadas dentro de las figuras femeninas, generalmente que contienen dentro de sus manos serpiente. Fue una de las características de lo que fue el arte minoico. También tenemos lo que fue otra de las grandes manifestaciones arquitectónicas, como fueron las puertas de los leones. Pues dentro de estas grandes manifestaciones artísticas procedente de lo que fue el arte micénico, tenemos que se encuentran una gran cantidad de esculturas y pinturas, las cuales reflejan lo que es la belleza del arte griego. Muy bien, ahora vamos a tratar a adentrarnos en lo que fueron cada una de esas manifestaciones artísticas de lo que es el arte griego. Primero vamos a entender un poco de cómo se estructuró lo que fue la cerámica dentro del arte griego. Tenemos que la cerámica dentro del arte griego, una de sus principales características es que se experimenta la cerámica de figuras rojas sobre fondo negro. Como podemos observar, generalmente en las cerámicas del arte griego vemos reflejado figuras rojas con el fondo negro. Otra de sus características es que los motivos representan escenas religiosas, festivas, militares y de la vida cotidiana. Generalmente el motivo que representan estas figuras de cerámica tienen que ver con motivos religiosos, motivos militares o de la vida cotidiana. También tenemos otras de las características es que las figuras son esquemáticas y los ornamentos geométricos y lineales. Es otra de las grandes características que presenta la cerámica, ¿verdad? Vemos ornamentos geométricos y lineales dentro de ellas. La cerámica adquiere en Grecia un importante desarrollo, dejándonos creaciones de gran belleza. A través de estas obras nos hacemos una idea de cómo sería la gran pintura y nos permiten conocer la vida cotidiana de los griegos. En el siglo VI a.C. se impone la moda de las figuras negras, dejando el color rojo del barro como fondo. A finales de esta centuria se produce un importante cambio al invertirse la policromía. El color rojo del barro queda reservado para las figuras y el fondo se pinta de negro. Uno de los ejemplos más atractivos de este estilo lo encontramos en esta crátera, pieza de boca ancha y dos asas que se utilizaba para mezclar líquidos. La decoración se debe al pintor de las Nióbides y se fecha hacia el año 460 a.C. En la parte superior y en las asas nos encontramos con una intensa decoración de volutas que casi impide contemplar el fondo. En el cuello del vaso podemos apreciar una serie de escenas violentas que narran la centauromaquia,
el enfrentamiento entre los centauros y los lapitas. Las figuras se sitúan en serie y están delimitadas por líneas que acentúan su anatomía. El grupo central está constituido por el centauro en el suelo defendiéndose ante el lapita armado, mientras otro centauro en pie se dispone a lanzar su arma. La violencia de la franja superior se continúa en la zona central, donde observamos el tema de la amazonomaquia, el enfrentamiento del legendario pueblo de las mujeres guerreras con sus múltiples adversarios. Al representar las amazonas el mundo de la barbarie y el desorden frente a la ordenada civilización helénica, había que combatirlas y vencerlas. Aliadas de los troyanos, serán batidas por Aquiles, a quien contemplamos en ademán de derrotar a una de las amazonas que cae herida en el suelo, destacando las armas y armaduras que se identifican con la época. Una nueva greca cierra la composición. En la cerámica griega ocupan un capítulo especial los léquitos, vasija de carácter funerario de forma cilíndrica y alargada que deforma la figura humana, incluyendo en su policromía azules, amarillos, ocres oscuros y morados, empleándose temas de carácter funerario en su decoración. Una vez ya conocido lo que fue y tratado lo que fue la cerámica griega, vamos ahora a hablar sobre lo que fue la escultura griega. Esta escultura estuvo también enmarcada en esos tres periodos, es decir, cada periodo tuvo su característica. Vemos cómo en el periodo arcaico la figura es esquemática y rígida y presenta brazos pegados al cuerpo y una inexpresiva sonrisa. Es decir, observamos cómo las imágenes de este periodo, las figuras se presentaban de una manera rígida y con los brazos pegados al cuerpo. Tenemos el otro periodo, que es el periodo clásico, donde se observa que la figura humana de manera idealizada, joven y atlética, se rompe con la ley de la frontalidad y verticalidad. Obras de carácter idealista, de gran soltura y movimiento y de notable realismo a la anatomía y el tratamiento de los ropajes. Vemos que ya en este periodo, ¿verdad?, se rompe con esa ley de frontalidad y se presentan ya figuras más esbeltas, jóvenes y atléticas, y que representan ya cierto movimiento. También tenemos en el periodo helenístico, el cual se caracteriza por el dramatismo, fuerza y dinamismo. Ya en este periodo observamos cómo las esculturas y las figuras se representaban con un gran dinamismo y fuerza. Bien, ahora vamos a ver lo que es la arquitectura griega. Esta arquitectura estuvo enmarcada dentro de tres órdenes. El primer orden es el orden dórico. Este surge de la arquitectura prehelenística en madera. Conserva la madera petrificada como elemento de construcción. La columna es muy sencilla y no tiene basa, y el capitel es de moldura simple. Observamos cómo en esta parte de la arquitectura las grandes columnas no poseían lo que era la basa, y vemos que el capitel es de moldura simple. Es una de las características de lo que fue la arquitectura dentro del orden jónico. Tenemos también lo que fue el orden jónico. En el orden jónico lleva unas volutas en su capitel, tiene basa y el fuste es más esbelto y acanalado y lleva relieve en su cornisa. Son las características de lo que fue el orden jónico, ¿verdad? Observamos que tiene basa y el fuste, ¿verdad?, viene a ser más esbelto y acanalado, y dice que lleva cierto relieve en su cornisa. Tenemos también lo que fue el tercer
lo que es el orden corintio. Este es una variante del orden jónico. El capitel está ornamentado con formas inspiradas, tiene basa y el fuste es alargado y acanalado, ¿verdad? Podemos ver que en este orden tiene una basa y el fuste, ¿verdad?, viene a ser más alargado y acanalado. Y también podemos ver que el capitel está ornamentado. ¿Okay? Entonces vamos viendo cada una de las características de lo que representa la arquitectura griega. El orden arquitectónico ha sido una de las aportaciones más importantes que nos ha dejado el arte griego. Y según el orden arquitectónico, las partes verticales del templo, que son el entablamento, las columnas, el estilóbato, deben tener una organización concreta. Todos los elementos de un orden se relacionan entre sí siguiendo un canon, con el objetivo de conseguir edificios bellos, armónicos y proporcionados. ¿Cuántos órdenes hay en el arte griego? Tenemos el dórico, el jónico y el corintio. Vamos a empezar explicando el orden dórico. Vamos a definirlo de abajo arriba, de forma ordenada. La columna dórica no tiene basa, se apoya directamente en el estilóbato, el fuste es estriado y el éntasis es acusado. El capitel está formado por dos elementos, un elemento curvo llamado equino y una pieza rectangular llamada ábaco. En el entablamento vamos a encontrar un arquitrabe liso, un friso formado por triglifos y metopas. En estas metopas podemos encontrar pinturas, esculturas o pueden ser lisas. Sobre el friso vamos a encontrar la cornisa, que es la base del frontón triangular decorado normalmente con esculturas en su interior, y el tejado a doble vertiente, con gárgolas en los laterales por las que saldrá el agua. El orden jónico, a diferencia que el orden dórico, se apoya en una basa, que está formada por dos piezas, una cóncava llamada escocia y una convexa llamada toro. El fuste del orden jónico es más fino y alto, y tiene acanaladuras y no tiene éntasis. El capitel va a estar decorado con volutas, rematado por un ábaco ornamentado. Y en el entablamento vamos a encontrar el arquitrabe de 3 bandas, un friso corrido que normalmente va decorado con relieve escultórico y una cornisa. Por último, el orden corintio es una variante del orden jónico y se diferencia de este por el capitel. En el capitel vamos a encontrar hojas de acanto y pequeñas volutas en los ángulos. Vamos a repasar. Una vez ya has visto lo que son las láminas correspondientes a lo que fue la escultura, la pintura, la arquitectura dentro del arte griego, y de ver esos videos que reforzaron todo ese conocimiento acerca de esas grandes manifestaciones artísticas, vamos a dejar la actividad que ustedes deben desarrollar. Primero, se les va a pedir que realicen un mapa conceptual donde ustedes van a reflejar todo ese aprendizaje obtenido en cada uno de los videos y de las láminas que se proyectaron. También se va a dejar, al finalizar del video, voy a dejar unas preguntas las cuales ustedes pueden realizar en un documento en Word y enviarla a través de la página web. De no poder, se les dificulta para enviar esta actividad por la página web, ustedes también pueden realizarla en hojas blancas y enviarlas a la institución los días martes y jueves, de un horario comprendido desde las 10 hasta las 12. Recuerden que estas actividades van a tener un periodo para su ejecución. Una vez terminado ese periodo, no se recibirán más actividades. Entonces les voy a dejar las diapositivas con la actividad que ustedes deben realizar para que se familiaricen y copien bien lo que es la parte del cuestionario y contesten y hagan llegar toda esa información para su evaluación. Muchas gracias, los espero en otra actividad y espero le haya sido de bastante provecho para su aprendizaje. Chao, nos vemos en otra ocasión. Feliz día.